en este miércoles la ministra de Educación, Claudia Balaguer. ¿Cómo le va, ministra? ¿Bien? Muy bien, muy buenas noches y gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar en este verano, digamos, más allá de que yo sé que realmente son una máquina de trabajar, digamos, los funcionarios de este gobierno y de los anteriores también del Frente Progresista. Había otros, yo recién le decía fuera de cámara, había otro momento donde vos en enero no... Sombras nada más. No encontrabas a muchos y muchos de los ministros vivían en la ciudad de Santa Fe. Bueno, a ver, toda la comunidad educativa debe estar pendiente, la pregunta del millón. ¿Hay efectivo? ¿Cuál puede llegar a ser la política salarial, ¿no? Las famosas paritarias. La negociación, ¿cuándo piensa usted que puede llegar a comenzar? Seguramente los primeros días de febrero ya nos estaremos reuniendo formalmente o informalmente, como solemos hacer con los gremios docentes, para empezar a trabajar, ¿no? En general nos damos una agenda de temas que desarrollamos luego durante el año, vinculados a concursos, a vivienda docente, a comité mixto de salud y seguridad. Bueno, siempre hay un listado de temas pendientes. Pero bueno, por supuesto, el inicio de año está muy vinculado también a lo salarial, ¿no? Así que, si bien hacemos toda esa tarea, luego lo que se difunde fundamentalmente es lo salarial. Pero la verdad que yo confío en el trabajo que venimos haciendo hace 8 años. La verdad que las paritarias santafesinas en general yo puedo decir que han sido buenas y que hemos tenido buenos resultados y bueno, toda esa experiencia de trabajo creo que puede influir positivamente este año también. Ministra, por lo general se hacía una paritaria nacional donde quedaba establecido una suerte de piso y que después las provincias, basado en ese piso, empezaban a trabajar. Usted dice, empezamos a hablar los primeros días de febrero. ¿Usted cree que esa paritaria se va a dar, la nacional, antes de la provincial? Sí, esperemos que sí. La verdad que también el ministro Bullrich, nosotros estuvimos en el Consejo Federal de Educación, él transmitió también que ya estas conversaciones con los gremios habían comenzado, en diciembre en realidad ya comenzaron, así que creemos que para esa fecha ya va a haber un debate, algún piso, como usted dice, a nivel nacional, que siempre es un marco de referencia, sí, ¿no? Todas las provincias esperamos un poquitito esos datos y ese trabajo previo de la nación para luego avanzar nosotros. También, bueno, este año estuvo esta novedad que la Nación tuvo que asistir a 7 provincias que no llegaban ni siquiera al mínimo vital y móvil para el salario docente, ¿no? Algo que dista mucho de la situación de nuestra provincia, de Santa Fe. Hoy sigue siendo la provincia de Santa Fe, fue en algunos momentos fue noticia nacional por ser uno de los mejores salarios docentes del país. ¿Hoy se sigue manteniendo eso? Sí, sigue siendo uno de los mejores salarios del país. Hay algunas provincias del sur que también están ahí o incluso un poquitito arriba por esto de zona, claro, zona desfavorable, costo de vida y demás. Pero Santa Fe sí, sin duda está entre las mejores del país y hemos trabajado mucho. Por eso digo que estos 8 años de confianza, de trabajo, de un aporte sustancial que ha hecho el gobierno provincial en esta tarea, tiene que también rendir frutos positivos este año. Eso es un momento difícil, ministra, me parece a mí, para decidir salario porque, a ver, hace 48 horas algunos productos salieron de precios cuidados y tuvieron aumentos de 40, sí, 50, claro, 60%. ¿Cómo se determina cómo es hoy la canasta familiar en esto que no termina de hacer pie, ¿no? Sí, ¿existe claro, alguna posibilidad de hacer una doble paritaria, de charlarlo 2 veces? Bueno, ¿Lo han evaluado con Lichi? Se está conversando. Si esto puede ser una instancia, puede ser una posibilidad, por supuesto, también es parte del diálogo con los gremios, ¿no? Si coincidimos en esto, no coincidimos, si conviene, si no conviene. Bueno, la verdad que es un país donde es muy difícil a veces poder prever qué va a pasar durante el año y en realidad el incremento salarial tiene que ser basado en esa pauta, que uno prevé que va a pasar durante todo el año 2016. En general, hemos estado por encima del proceso inflacionario, medido no por el INDEC, sino medido por el IPEC, por otras instancias. En general nos hemos mantenido por encima de eso, incluso en años difíciles como fue el 2014, que también fue un año muy complejo.
Así que bueno, esperamos este año poder avanzar de la misma manera y garantizarle a todas las familias santafesinas, como es nuestra principal tarea, un año lectivo con normalidad como lo venimos teniendo estos 8 años. Si comparamos con otras provincias, la verdad que Santa Fe, yo puedo decir que ha tenido ciclos lectivos normales. Algún día de paro al inicio, otros años no, y la verdad que hemos desarrollado muy bien todo el programa escolar en estos años. ¿Cómo es la relación hoy con los sindicatos? O sea, con los gremios, con el gremio, digamos, docente, que sean del sector particular o privado o público. Yo creo que es una relación de respeto, con nuestras diferencias, por supuesto. Todo proceso de paritaria es un proceso de negociación y todos tenemos que por ahí ceder un poquito, analizar la situación conjuntamente, pero yo valoro mucho que es una relación de respeto y que hay trabajo, reitero, durante todo el año sobre una cantidad de temas, una agenda de temas que son muy importantes para cada uno de los docentes. Ahora, usted sabe que yo nunca supe nunca participé de una paritaria y seguramente la gente que nos está viendo tampoco ha participado de una paritaria, ¿no? Entonces no se imagínense, bueno, a ver, ¿qué calculamos? Tantos litros de leche por mes, tanto de azúcar, tanto de transporte. ¿Cómo se sienta un gremio para decirle, yo creo que para poder no tener un salario a la baja, tenemos que tener este aumento? ¿Cómo se lo plantea? Yo soy la ministra, a ver, me voy a poner linda. Soy la ministra y usted es un gremialista. ¿Cómo me lo plantea? Bueno, en realidad cada uno ya parte de algunos parámetros que analiza previamente a la reunión paritaria, ¿no? Desde el gobierno tenemos nuestro análisis, los gremios tienen su análisis. Tiene fundamento el análisis. Tiene fundamento. Tiene patas. Tiene patas, tanto el nuestro como el de ellos, aunque pueda ser un análisis diferente, cada uno tiene sus fundamentos y ahí empezamos a dialogar. Además, es muy difícil trabajar con toda la escala docente, ¿no? Porque tenemos los salarios de ingreso a la docencia, que muchas veces el cargo testigo, que es el que habitualmente se difunde, que es un salario del docente que recién ingresa sin antigüedad y que muchas veces se toma ese dato como referencia nacional, pero luego tenemos una escala inmensa, desde las distintas antigüedades, los que llegan a cargos directivos, las horas cátedra de secundaria, las horas cátedra del nivel superior. Realmente es un trabajo muy intenso y tenemos gente del Ministerio de Economía involucrada, por supuesto, en este análisis y en este trabajo, y hasta los mismos gremios tienen ya gente cuasi especializada en análisis de escala salarial para poder realmente llevar a la foto final, ¿no? De decir, bueno, no es un solo porcentaje nunca el que se trabaja, siempre hay que trabajar todas estas escalas. El sector más complejo de todos para es poder, el más complejo de todos para llegar. Ahora, yo tengo que decir esto, digamos, como preámbulo a la pregunta que le voy a hacer. Usted, yo se lo decía fuera de cámara, va a terminar siendo una de las ministras que más estuvo en su cargo en la historia desde la vuelta a la democracia, en la historia institucional de la provincia de Santa Fe desde la vuelta a la democracia. Eso, lastimosamente, habla mal de las gestiones también anteriores a que llegue inclusive el Frente Progresista, porque en su cargo han estado ministros que duraron un mes, sí, como el caso de Quilibarda. Digo, es tremendo esto. Yo le quiero preguntar sobre ese número que debe estar preguntándose la docente o el docente que nos está viendo. Pues lo escucho al ministro de Economía de la Nación decir que la proyección a nivel nacional va a ser entre un 20 y un 25. Y lo escucho al resto, a muchos de los sindicalistas, tanto a nivel nacional como provincial, que dicen que el piso de discusión es del 30%. Digo, ¿usted tiene estipulado más o menos o cuantificado cuánto significa un punto porcentual en esta cuestión? Porque así como es tan complejo, es mucha la masa de dinero de presupuesto que significa un 30%, a ver, por decirle, de incremento salarial. Es mucho. Sí, yo en estos momentos no tengo el número exacto, pero son cientos de millones de pesos. Realmente es un número muy importante. Por eso a veces la gente dice, pero ¿por qué discuten tanto por un punto de diferencia, 2 puntos de diferencia? Bueno,
realmente ese punto son muchos, pero muchos millones de pesos para las arcas del gobierno provincial, ¿no? Realmente es muy impactante analizarlo en la dimensión. Nosotros tenemos casi 70.000 docentes en la provincia de Santa Fe. Entonces ese aumento, que a lo mejor parece una diferencia pequeña, cuando uno lo suma en la globalidad, realmente es invertir muy fuertemente en educación, que a veces eso no se toma muy en cuenta. Se toman más en cuenta las obras, las nuevas escuelas, que también hay una inversión importantísima, que mañana el gobernador Miguel Lifchi va a hacer un anuncio sobre todas las obras de infraestructura escolar que vamos a hacer en Santa Fe en este año 2016, pero comparado con lo salarial realmente es mínimo. Lo salarial es la inversión más fuerte y cada punto de diferencia es muy, pero muy importante, y por eso hay que evaluarlo en esa dimensión y en esa globalidad, ¿no? Ministra, hay una sensación con este nuevo gobierno nacional que se cierran algunas fuentes de trabajo y también achicar el Estado, ¿no? Canales de televisión, líneas aéreas, hasta el programa que reparte las computadoras, está todo muy en el aire. Me parece que tener incertidumbre con el trabajo no es bueno, ¿no? En la provincia de Santa Fe uno está percibiendo como que estamos en una isla por ahora, como que... Estabilidad laboral, te lo dicen todos los sindicalistas. Bueno, pero está bueno que de pronto se lo pregunte a un ministro de este gobierno y diga, sí, tranquilo, está todo bien, porque estamos dentro del mismo país por ahora, pero por ahora no se ve nada raro en esta provincia. No, la verdad que nosotros siempre valoramos mucho esto de llegar a tener un muy buen nivel de empleo en la provincia de Santa Fe, en el sector privado. Siempre hay diálogos con el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo realmente aporta mucho a que esto se sostenga. Por supuesto que hay un límite también para el gobierno provincial en cuanto a qué puede hacer con algunas empresas con enormes dificultades, como ha habido algunos casos, pero siempre nuestro gobierno está apuntando a esto. Y por supuesto en el empleo público, que esto, tener más docentes como tenemos en la provincia de Santa Fe, sin duda significa que hemos aumentado este derecho a la educación para cada uno de los santafesinos. Que hoy haya más carreras de nivel terciario, tecnicaturas, profesorados, que se haya incrementado un 50% la matrícula. Esto, por supuesto, ¿cómo requiere muchísimos docentes. ¿Cómo es eso, ministra? En el nivel terciario, que es Sí. el nivel de tecnicaturas y profesorados, en los últimos 5 años aumentamos el 50% la matrícula. O sea, hay muchos más jóvenes que hoy estudian para ser técnicos en Santa Fe. Y lo que estamos tratando con un esfuerzo también muy importante es vincular esas tecnicaturas nuevas que estamos desarrollando a cada parque industrial en cada región de la provincia. ¿Por qué? Porque si fortalecemos también la capacitación, la innovación en nuestras empresas, en cada una de nuestras regiones, y tenemos los jóvenes capacitados para eso, bueno, eso va a fortalecer la economía regional, que es tan importante. Ni más ni menos que eso, ¿no? Entonces, bueno, la educación superior aporta mucho en este sentido y por eso tenemos muchos más chicos y mucho más vinculado al entramado productivo santafesino. Y en esta misma línea, por supuesto que el gobernador Lifchi quiere seguir, ¿no? Porque él tiene mucho foco hecho en la producción, en el trabajo, en la competitividad, en el desarrollo y en la infraestructura santafesina. Yo creo que todo eso junto, si le sumamos la educación como le estamos sumando, tiene un potencial enorme para desarrollar cada vez más nuestra provincia, que de hecho ya de por sí es un poco una isla como acá se planteaba, ¿no? Pero podemos todavía hacer mucho más. Ahora, el debate hoy en la Argentina es tener empleo, parece. Lo propone en la agenda, digamos, el gobierno nacional. Implícitamente te lo deja, inclusive hay una frase del ministro de Economía, Prat Gay, que fue un poco temeraria para mi gusto, sobre no negocien tanto salario, cuiden el empleo. Me parece, digamos, un poco temeraria, pero digo, si usted tiene que trazar sobre algunas cuestiones que siempre fueron importantes, pilares fundamentales del modelo educativo que propone el Frente Progresista, ¿cuántos docentes se titularizaron?
Más de 35.000 docentes. Los números en educación son muy grandes. No, pero yo pensaba, yo me había quedado en un número de, yo recuerdo, era hace 3 o 4 años, eran 11.000, 12.000 aproximadamente. 35.000 docentes. 35.000, es un ¿Puede proceso ser, ministra, que histórico. el 50% del presupuesto de un Estado se aplique en educación? El otro día escuchaba, en Santa Fe entre el 33 y el 35% anual. De todo el presupuesto global de la provincia está destinado a educación. 35%. Sí, es muy importante. No hay ñoqui ahí, ¿no? Y bueno, habrá en todos lados, algunos que trabajan menos, yo tampoco eso lo voy a negar. Ajá. Pero estamos siempre trabajando con una excelente cantidad de docentes que trabajan realmente muy bien, porque si no, no tendríamos los logros educativos que tenemos. Yo siempre digo que falta mucho, ¿no?, por recorrer en este camino, pero la verdad Santa Fe también se posicionó en calidad educativa. Todo el trabajo de las pruebas ONE, las pruebas nacionales que se hicieron en el 2013-2014, que tuvimos los resultados también este año, Santa Fe está entre las 3 mejores provincias del país en calidad educativa. A ver, ¿puedo junto a La Pampa y Río Negro. Le iba a preguntar. ¿Junto a La Pampa? Y Río Negro. Somos las 3 provincias que hemos crecido en calidad educativa. Porque de pronto parecería que las provincias más desarrolladas, en lo económico, ¿no?, podrían tener la mayor excelencia en educación, pero usted me dice junto a La Pampa y Río Negro. Y Río Negro, así es. Aumentamos la evaluación de todos nuestros chicos en matemática, en ciencias y en lengua. Todos incrementamos la evaluación de cada uno de los chicos para comparar, y estamos entre las 3 mejores. ¿Dónde está provincia de Buenos Aires? ¿Dónde está Capital Federal en ese ranking? Por así, no sé si es el más adecuado de hablar de ranking, pero sí. En esa ¿dónde escala, está provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Córdoba, por ejemplo? Y están bastante más abajo. ¿Muy abajo? No diría muy abajo, están en el medio de la escala, pero Santa Fe está 10% por sobre el promedio nacional. En cuanto a número chicos, sobre la media. En cuanto a número de chicos que tienen buenos y muy buenos. ¿Y en cuanto a repitencia y deserción? Estamos bajando la repitencia y la deserción en el secundario. Bueno, ustedes saben que nosotros desarrollamos el programa Vuelvo a Estudiar, que hoy ha logrado que tengamos un regreso a la escolarización secundaria de más de 10.000 chicos. Esto realmente es un número muy importante. ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo se incentiva a un chico de 14 años para que vuelva a la escuela? Bueno, hicimos un trabajo de hormiguita, un trabajo artesanal, le decimos nosotros. 10.000 trabajos artesanales. 10.000 trabajos artesanales. ¿Ustedes escucharon esto? Sí, en 3 años. En 3 años. En 3 años, 10.000 chicos que volvieron a estudiar. Salieron de la calle. Lo fuimos a buscar casa por casa. Nosotros tenemos un sistema nominal de quiénes son cada uno de los chicos que están en la escuela en la provincia de Santa Fe. Usted sabe que cuando empezó el volver a estudiar, se burlaban muchos dirigentes políticos de la oposición de, mirá que van a ir a golpear casa por casa, a decirle, che, yo quiero que tu hijo vuelva a estudiar. Sí. Eso sucedió. Eso sucedió. Y volvieron 10.000, ¿no? Que sucedió 10.000 veces. Claro, y además se fue propagando, porque íbamos a una casa y a lo mejor la mamá decía, ay, pero yo tampoco pude terminar la secundaria, no tuve la oportunidad en mi época porque mi papá no quería, me tenía que dedicar a otra cosa. Yo también, sí, también podés. Y el hermanito y el vecino como y el amiguito fue generando un contagio. Exacto, una ola de contagio muy interesante. Y por supuesto el acompañamiento de los docentes, fundamental. Que recepcionaron a ese chico, que lo acompañaron con una trayectoria educativa, lo apoyaron, empezaron a desarrollar propuestas totalmente innovadoras para que ese chico que a lo mejor tenía problemas de horarios, de falta de compromiso, bueno, distintos tipos de problemática, había que trabajar con él. Yo el otro día escuchaba un análisis interesante de un politólogo que me pareció que se lo podemos volcar a este análisis, a esta cuestión que estamos hablando con usted. Habitualmente los ciclos económicos se miden de 5 años, digamos, para ver si creces 5 años podés empezar a generar desarrollo, dicen. En la cuestión económica. Ahora, en la cuestión de acción de gobierno
O sea, políticas de Estado, una década puede marcar justamente un antes y un después, porque puede marcarle, digamos, un antes y un después a una generación inclusive. Ustedes van a cumplir como Frente Progresista, dentro de 2 años, un poquito menos de 2 años, van a cumplir una década de gobierno. ¿Usted piensa que esto se va a incrementar y va a repercutir directamente en alguna generación a futuro? Por ejemplo, dicen, o sea, está ligado directamente la inclusión, la educación en la seguridad, por ejemplo. Sí. O sea, esto puede ser uno de los factores para mejorar que van a mejorar la cuestión de seguridad, inclusive en una década, por ejemplo. Yo creo que, por supuesto, el tema de seguridad es multifactorial, sí, y, por supuesto, requiere de un abordaje muy complejo. Pero, de hecho, nosotros al trabajar como trabajamos en el gobierno del Frente Progresista, en un gabinete social, donde estamos todos los ministros abocados a las distintas temáticas, yo creo, por ejemplo, el Plan ABRE tuvo un impacto impresionante, porque abordó los barrios más vulnerables. Territorios, donde había problemáticas sociales de distinta índole, problemáticas estructurales de esos barrios que se fueron trabajando. Y uno de los pilares de ese plan en lo social fue el Vuelvo a Estudiar. También hubo mucho apoyo de estos ministerios para trabajar esto. Y nosotros creemos que esto, como usted dice, convertido en una política de Estado a lo largo de los años, y 10 años sin duda un muy buen número, tiene una influencia, porque además los docentes también se acostumbran a trabajar de otra manera, eso en la escuela perdura. No entendí por qué esa frase. El docente se acostumbra a trabajar de otra manera. A trabajar de una manera inclusiva en la escuela secundaria. ¿Por qué? Recordemos que la escuela secundaria no fue obligatoria hasta el año 2006, donde salió la ley de educación. Entonces, la verdad que era un poco familiar la decisión de termina la secundaria, no la termina. Algunos decían, bueno, vayan a trabajar al campo o ayuden en la economía familiar o no puedo. Bueno, miles de circunstancias que se dan en esa situación. Hemos tenido también muchos casos de chicas embarazadas, o sea que ya conformaban su familia y no podían continuar con los estudios. La obligatoriedad de la secundaria fue un antes y un después, porque realmente había que convencer a los docentes, a las familias, de que ahí había que estar formando a los chicos y a los jóvenes. El tema de la obligación de la asignación universal por hijo, de que estén vacunados y que concurran al colegio, ¿también ayudó? Yo creo que contribuyó. Sí. Yo creo que contribuyó. Fueron una serie de acciones. Hubo becas también, después que nosotros iniciamos el Vuelvo a Estudiar, comenzaron las becas Progresar. Bueno, yo creo que son todas cosas que cuando las podemos englobar y hacer una política conjunta, dan realmente un buen resultado. La última, y gracias por su tiempo, sé que tiene una agenda muy apretada. Ya está el ministro de Infraestructura, en un ratito vamos a hablar con él. ¿Es posible en la provincia de Santa Fe una ley de educación provincial? Sí, yo creo que es posible. ¿Está en su agenda? Nosotros estamos trabajando un plan de educación provincial. Las leyes nosotros creemos que requieren de algún trabajo previo, muy participativo, donde no solo... Plan, supongo que es superior a una ley únicamente de educación. Exactamente. O sea, es un paquete de medidas, un paquete de medidas que además genera un debate sobre ellas, ¿no? Poder escuchar a los especialistas en educación, sino que sumar a los especialistas en educación la voz de los docentes, la voz de los chicos. Los chicos tienen mucho para decir sobre la educación que reciben, la voz de las familias, la voz también ahora vamos a comenzar también una serie de foros con intendentes, presidentes comunales, o sea que yo creo que todos tenemos que tener garantizado ese derecho a opinar sobre la educación, porque la educación genera proyectos de vida, genera posibilidades, genera realmente oportunidades para que cada uno se desarrolle en lo que quiere hacerlo y bueno, hay que darle ese valor y esa real importancia. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias.